Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a este miércoles de gloria. Qué bendición vernos nuevamente, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que sea el Señor hablándonos en esta noche, ¿les parece? En esta noche hay un tema muy bonito, un tema que a veces nos surgen muchas dudas, muchas preguntas, y a veces el informativo de estos temas, de las señales del fin, a veces es el maestro Google o a veces es el maestro TikTok. Y lo que pasa es que puede traer mucha confusión y lo que puede traer a nuestras vidas es mucho caos, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que todas las preguntas, todas aquellas inquietudes, todas aquellos miedos, temores o aquellas preguntas que nos hacemos, están todas en la palabra de Dios. Simplemente es que tenemos que escudriñar, porque así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas hay vida y vida en abundancia, y es así. Y en esta noche pues lo vamos a buscar con la ayuda del amigo, el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué les parece si ahí inclinan su cabeza, oramos y le pedimos al Señor que Él sea hablándonos en esta noche? Venimos a aprender y venimos a adquirir el conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te hemos cantado, Señor, que tú has sido demasiadamente bueno con nosotros, Señor, y eso lo reconocemos, Señor, cuando cantábamos, Señor, esta alabanza dirigida por los hermanos, Señor, y entendíamos, Señor, que tú eres nuestro buen amigo, Señor, que has sido tan fiel, Señor. Pero en esta noche, Señor amado, queremos que tú nos hables, Señor, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos guíes, Señor. Que en este momento de caos, Señor, en donde estamos 2024, Señor, a vísperas del 2025, Señor, en donde se levantan diferentes presidentes, Señor, líderes de otras naciones, Señor. La pregunta es, ¿y qué es para nosotros, Dios? ¿Y qué es, Señor amado, para estos tiempos, para nuestras vidas, Señor? Y tú tienes la respuesta a esto, Señor. Por eso yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por los evangelios, Señor, que quedaron plasmados para nosotros hoy. Hoy pudiéramos leerlos, Señor, y entender qué quieres para nosotros y qué tienes, Señor, para nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor amado, con la misma reverencia, Señor, como te hemos orado y te hemos cantado y aún te hemos pedido perdón por nuestros errores del diario, Señor, vivir, ahora te pedimos que tú nos hables, Señor, porque nosotros ya te hablamos, Señor, y ahora es necesario que tú nos dirijas, Señor amado, tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que una palabra tuya, Señor, bastará para sanarnos, Señor. Una palabra tuya, Señor amado, bastará para libertarnos, Señor. Porque tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, Señor. Por eso libértanos, Señor, de la ignorancia. Libértanos, Señor, de la falta de conocimiento. Libértanos, Señor, de la religiosidad, Señor, que por muchos años, Señor, hemos Señor, andado, Señor, a tientas, Señor. Pero hoy queremos conocer la verdad, Señor. La verdad del fin, la verdad de los últimos tiempos, la verdad del rapto, Señor. La verdad, Señor amado, de que tú vienes y vienes en breve, dice tu palabra, Señor. Y por eso, Señor amado, qué mejor hacerlo, Señor, a través de tus sagradas y hermosas escrituras, Señor. Por eso en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vas a ser el que nos vas a enseñar, Señor. Por eso te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, para hacer esta enseñanza tuve miedo, tuve un poco de temor porque leyendo en el libro de Deuteronomios leí algo muy, muy importante para el pueblo de Israel, en donde el Señor Dios le exigía a Moisés que cuando se fuera a levantar un profeta, que hablara cosas de Dios, y que si este profeta o que si este sacerdote o que si esta persona que se levantaba a hablar algo de Dios y no era Dios quien lo había mandado, iba a morir.
Y por un momento en la mañana dije, en la madrugada dije, ay, ¿cuántas veces de pronto puede ser? He hablado cosas humanamente y me podría morir. Y el Señor ha sido demasiadamente bueno. Por eso, para irme más a la fija, porque yo dije, no, nadie como mi Cristo, ¿verdad? Nadie como mi Salvador, nadie como el Hijo de Dios, nadie como el verdadero profeta. Habló y se cumplirá, ¿verdad? Por eso quiero que en esta noche usted me acompañe al Evangelio según San Mateo, al capítulo 24, desde el versículo 1. Y vamos a estudiar y vamos a leer cuáles son estas señales y cuáles son estos avisos importantes, los cuales usted y yo tenemos que estar avisados y pendientes. Porque ¿para qué se pone una señal? Para hacer un alto, ¿verdad? ¿Para qué se pone un alto en el camino? Para reducir la velocidad también, ¿verdad? ¿Para qué se pone una señal en medio de Bogotá y Villavicencio cuando a las 12 de la noche nadie pasa? Porque si el que pasa lleve las luces prendidas y no se vaya al abismo, ¿verdad? De esa misma manera, en las Sagradas Escrituras encontramos este tipo de señales que nos servirán para nosotros, ¿verdad? Por eso, todas las señales las vamos a encontrar en según Mateo, en el capítulo 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía y la unción del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos guíes y que nos hables a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y dice el versículo 1: cuando Jesús salió ¿de qué? Del templo y ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjese muy bien que está saliendo del templo, y cuando usted lee unos capítulos anteriores, estaba dando unos sermones, estaba dando una predicación y estaba dando ciertas enseñanzas. Y mire el verso 2 lo que les dice el Señor Jesucristo, y les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les estaba dando una palabra a los judíos en donde ellos eran orgullosos de su templo. No hay nada más orgulloso, o no hay un sueño más anhelado para el pueblo de los judíos en tener el templo construido. Sabemos que hoy, en el 2024, el templo de Dios no está, ¿verdad? ¿Eso lo sabemos? Si alguno no lo sabe, para que adquiera la información, esta palabra que el Señor Jesucristo en el versículo 2 tuvo un cumplimiento en el año 70, y para ellos esto era algo extraño. Para ellos, los discípulos, escuchar esta palabra de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra era una palabra de lamento, claro, porque miramos que cuando el primer templo, ¿quién lo construyó? Salomón, ¿verdad? Pero luego de eso viene el cautiverio de Babilonia, destruye el templo. Yo sé que acá hay estudiosos, si se acuerdan, y el rey Nabucodonosor lo destruye. Gracias a Dios, años más adelante, el imperio medo-persa permite que vuelva y se edifique el templo de Dios. Gloria al Señor. Pero fíjese muy bien que a medida de que iba pasando el tiempo, los griegos, el imperio que se levantó más adelante, no destruyó el templo, sino que lo profanó. Tanto así que hubo un hombre que se atrevió. Recuerda muy bien que para los judíos ellos no pueden comer cerdo. Hubo un hombre de los griegos que se atrevió a tanto que trajo un cerdo y lo sacrificó en el altar, los griegos. Hermano, y esto fue tan cruel para el pueblo de Israel, para el pueblo de los judíos, que años más adelante, claro, ya está edificado el templo, pero 70 años después el imperio romano vuelve y lo destruye. Pero fíjese muy bien en el verso 3 lo que está pasando. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Fíjese muy bien que desde el versículo 1 al versículo 3 están en escenarios diferentes, ¿verdad? Porque en el versículo 1 están saliendo del templo, ¿verdad? Pero en el versículo 3 ya están en el monte de los olivos. Fíjese que cuando hace el estudio de qué distancia hay del templo al monte de los olivos, hay aproximadamente 2 kilómetros. Y eso quiere decir 1 hora de camino, porque recuerde muy bien que ellos caminaban, ¿verdad? Ese era su modo de transportarse.
Y fíjese la pregunta que le hacen sus discípulos y se la hacen aparte y dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? O sea, esta palabra, esta profecía que el Señor Jesucristo les está dando a sus discípulos era tan grande para ellos, porque entender que lo más sublime que tenían en ese momento iba a ser destruido, era para que preguntaran, ¿verdad? Y fíjese que le hacen 3 preguntas al Señor, en donde están resumidas, y dice así: ¿cuáles serán? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo es que va a suceder? Siguiente pregunta: ¿y qué señales habrá de tu venida? Y tercera pregunta: ¿y del fin del siglo? Si miráramos históricamente, la palabra del Señor ya se cumplió. La del versículo 2, claro, ya tuvo su cumplimiento en el año 70, ¿verdad? Permitido por un hombre que se llamaba Herodes el Grande, que permite la destrucción del templo, ¿verdad? Pero fíjese que acá hay unas preguntas que nos conciernen a nosotros y dicen: ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto nos compete a nosotros, ¿verdad? Porque estamos en los últimos tiempos. Y fíjese muy bien el versículo 4, lo que empieza enseñando nuestro amado Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese que esto me pareció tan valioso, esta palabra que el Señor estaba dando aquí. Hace poquito salió una serie en Netflix de nuestros vecinos, y fíjese que comenzaron bien. Eran buenos predicadores, eran buenos en la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Le rindieron más culto a los objetos que al mismo Dios. Esto se llama ser panteísta. Resulta y pasa que ellos arrancaron bien, pero de un momento a otro vinieron y le pusieron la fe al agua del río Jordán. Qué triste, ¿verdad? Nos puede pasar, claro. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Resulta y pasa que los Gálatas no era que se hayan torcido, no, era que pretendían hacer de más cuando ya eran salvos. Y recuerdo muy bien que la palabra del Señor dice que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por gracia y por fe. ¿En quién? En Jesucristo. No en la ruda, no en el agua del río Jordán, no en el arca del pacto, ¿verdad? No en la rosa de Sharon, sino que resulta y pasa que todo este tipo de argumentos, claro, fíjese aquí la palabra del Señor está diciendo que vendrán muchos en su nombre, muchos falsos cristos, y engañarán a pocos, ¿no? A muchos. Aún hasta los escogidos. Hermanos, ¿será que el enemigo no nos querrá engañar a nosotros? Claro. El diablo no haya cómo, en qué momento engañarnos, sacarnos del evangelio, quitarnos del camino de Dios, sacarnos de los propósitos de Dios, y todo con el fin de ¿qué? De que nosotros nos perdamos. Claro, porque él gana, no. Él sabe que él es un perdedor. Él sabe que desde Génesis ya hay una promesa en donde le dice que la simiente de la mujer le heriría la cabeza, hablando de nuestro Cristo, ¿verdad? Significa que desde el principio él ya es derrotado. Él no es ganador, sino que simplemente es tan revanchista que nos quiere llevar a nosotros, que somos la fresa. Ojo lo que somos nosotros, la velita del ponqué en la creación. Recuerda muy bien lo que hablábamos qué día, lo que compartimos, la similitud que tenemos con el Espíritu de Dios, la voluntad. Claro, hermano, nosotros tenemos voluntad, y por voluntad propia seguimos a nuestro Señor. Pero fíjese muy bien, porque cuando usted lee todo el capítulo 24, todo el capítulo, resulta y pasa que si usted no lo tiene bien desglosado, usted puede confundir todo. Entonces está las señales del fin, las señales de la venida de Cristo y la gran tribulación. Y si usted no lo organiza, pues resulta y pasa que usted sale, en vez de estar edificado, sale enredado. Y en esta noche nos vamos a desenredar. Y fíjese lo que dice el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin.
Significa que, claro, era necesario que pasara la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Era necesario que pasara la Segunda Guerra Mundial. Era necesario que pasara la guerra de los 1000 días. Era necesario que pasaran guerras en nuestro país, pero aún no es el fin. Y mire lo que dice el verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrán qué? ¿Se recuerdan el 2020? Y habrán hambres y terremotos en diferentes lugares. Y fíjese el verso 8. Y todo esto será ¿qué? Principio. O sea, esto es cuando arranca el dolor. Esto es como una mujer cuando va a dar a luz. Esto es principio de dolores. Este es el anunciamiento de que viene algo, ¿verdad? Porque es principio de dolores. Y más de una mujer debe saber a lo que me estoy refiriendo, porque nosotros los varones no sabemos cuáles son esos principios de dolores, pero nuestro Cristo sí que era varón de dolores, experimentado en quebranto, y sabía a lo que se estaba dirigiendo. No era una persona neófita, era una persona que sabía a qué principio de dolores hoy en la tierra nos estaríamos aproximando. Y fíjese lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo no sé si les iba a pasar, les iba a doler más de que el Señor Jesucristo cerca del templo les iba a decir: este templo va a ser derribado, o esta palabra que les está dando en el versículo 8, en donde les está diciendo en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Sabía usted que la palabra de Dios tiene más de una tercera parte en cuanto a profecía? Y no hay ningún libro, o hay algunos libros que tienen ciertas profecías, pero son sacadas simplemente con cálculos y argumentos humanos. Claro, usted mira esos hombres. Entonces hoy en día me gustaba porque hoy compartía este mensaje con una persona y me decía: no, es que los Simpson le han apuntado a todo. Mentiras, hermano, mentiras. Eso es empezando a desenmascarar el diablo. Eso es mentira, porque eso es una verdad a medias. Claro, ellos sacan conjeturas, ellos sacan cálculos, ellos sacan números. Y usted mira, y hay personas que ya dicen que en el año 2030 ya no va a haber líquido precioso, el agua. Claro, es que mire, hoy no tenemos recursos, no retenemos recursos de la naturaleza. ¿Por qué? Nos los hemos desgastado en 50 años. Hermano, son cálculos humanos, claro, pero cuando venimos a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios ya se había adelantado durante muchos años. Mire, hoy en día hay gente que dice que la tierra es plana, cuando la Biblia en Job ya había dicho que la tierra tiene una circunferencia. Hermano, y gente con conocimiento, gente que sabe, gente que conoce, gente que lee libros, y ¿sabe qué? Todavía jura y come, ya sabe, que la tierra es plana. Ay, hermano, y uno le dice: pero mire, señor, si ya han mandado, es más, búsquelo ahí en TikTok, han mandado un globo y se ve la circunferencia de la tierra. Es tanto así que los aviones no le dan el círculo a la tierra, sino que a veces prefieren subir y volver a bajar porque es una distancia más larga. La tierra es redonda. Y no. ¿Todo por qué? Porque no le quieren dar el primer argumento a la palabra de Dios. Por eso usted en esta noche, mi amado hermano que me acompaña, si usted tiene dudas, si lo suyo es una inquietud, si lo suyo es: ¿será que va a haber rapto? ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? ¿Será que van a haber las bodas del Cordero? ¿Será que posiblemente nos vamos a ir antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, después de la gran tribulación? Hermano, la palabra de Dios tiene todas esas respuestas, pero usted no le consulte al internet, usted no le consulte al amigo que ha leído filosofía, usted no le consulte a ese anciano que nunca se ha atrevido a leer la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Está rodeado de personas que no saben nada de Dios. Y ¿sabe qué? Lo que hacen es confundirlo, lo que hacen es dañarle sus pensamientos. Claro, ¿a qué le apuntamos nosotros como cristianos? A lo que Cristo nos dijo: Él se iba y Él nos iba a preparar moradas eternas. Claro, es verdad, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Y si nosotros, eso es lo que anhelamos como cristianos,
conocer al Espíritu de Dios, caminar como lo hizo Enoc, que Enoc fue amigo de Dios, caminó con Dios y fue traspuesto, fue arrebatado. Hermano, ¿cómo es que es eso que se atrevan a decir que hoy no podemos ser amigos del Espíritu Santo? Claro, somos amigos. Es el lema que gracias a Dios hemos levantado. Es la bandera que levantamos porque queremos ser amigos del Espíritu Santo. Hermano, es bueno ser amigo del Espíritu Santo, pero no me quiero ir por otro lado. Y fíjese lo que dice el versículo 10. Muchos, verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, o sea, se odiarán. Hermano, ¿sucedía esto en el tiempo de Cristo? Claro. ¿Sucedía esto en la iglesia primitiva? Claro. Las viudas fueron desatendidas, ya se aborrecían. Hermano, si eso sucedió en el año 30 cuando ya estaba la iglesia, dígame hoy cómo no estaríamos agarrados y mordiéndonos unos a otros. 2024 años cuando tantas cosas han sucedido, en donde se han levantado tantos falsos cristos, en donde se han levantado tantos falsos maestros, en donde se han levantado hombres con la voz de Dios, pero ¿sabe qué? Han dañado ovejas, han destruido los hermanos que vienen a la congregación. ¿Y todo por qué? Porque no le han dado un buen manejo a la palabra del Señor. Y fíjese el versículo 11, que fue el que también me asustó. Y muchos falsos profetas se levantarán. El amor de muchos se enfriará. Hermano, esto de muchos falsos profetas se levantarán, sí. Hermano, hubo uno tan osado que lo invitamos a la casa. Mi esposa está en este lugar que no me deja mentir. Hubo uno tan osado que, ¿sabe qué? Le pegó a una enfermedad y a una situación que estábamos pasando con mi esposa. ¿Le pegó? ¿De dónde? No sé, hermano. Mire, la palabra de Dios dice que el diablo se disfraza de luz. El diablo se disfraza. Y sabe que este hombre le pegó. Y tanto así que vino y dijo: mire, usted debe hacer esto y esto, porque vosotros sois la sal del mundo, sal para el ombligo. Qué duro, hermano. A mí me dolió en el corazón que una persona que haya comenzado bien ahora tenga esas malas prácticas. Muchos falsos profetas. Hermano, hay gente, le quiero contar, hay gente que no le basta el evangelio, arrancan predicando bien y después de unos 20, 30 años, como ya se saben tantos sermones, pretenden adivinar cosas. Hermano, cuando esto no se trata de adivinar, esto no se trata de querer buscarle algo más místico. No, hermano, esto no se trata de buscarle algo más místico. Esto no se trata de quererle añadir cosas al evangelio, cuando el evangelio es salvación y vida eterna, dice la palabra de Dios. Y caminando de la mano con Cristo y de la mano del Espíritu Santo, hermano, no vamos a ser estos falsos profetas. A mí me dio temor cuando yo leí eso. Y le digo la verdad, durante muchos años me pedían el favor, gracias por la invitación de hacerlo, de enseñar. Uy, pero a mí me dio un temor hacer esto. Porque, hermano, ¿cuántas veces habrán personas que se llevan una idea, porque no es de la palabra de Dios, se llevan una idea, un principio, o solo un versículo, y se llevan un argumento, se llevan un pretexto, y ¿sabe qué? Hermano, destruyen su vida. ¿Y todo por qué? Por no escudriñar las sagradas escrituras. Y mire lo que estaba diciendo en el versículo 11 para terminar. Versículo 12. El amor de muchos se enfriará. ¿Recuerda muy bien la iglesia de Éfeso? Que se le apagó el amor. Significa que la iglesia primitiva, aunque en la crítica, en la última iglesia, no se le considera como que ha perdido su primer amor, a esta iglesia, como en los postreros tiempos, también le sucederá esto. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, yo le vengo a traer una buena noticia también, aparte de hablarle de señales. Si usted es una persona que viene perseverando, resistiendo, soportando, aguantando, hermano, lo felicito. Porque hoy en día pocos hermano,
porque el evangelio es sufrido. Dice la palabra de Dios que el que quiere vivir piadosamente padecerá ¿qué? Persecución. Hermano, y hoy en día esto no se predica. Esto hoy en día nadie quiere decir, oiga, ¿quién quiere vivir piadosamente? Para que cuando pasen en el Transmilenio y le pisen la uña encarnada, diga, oiga, Dios le bendiga. No, el mundo que dice, oiga, responda con una vulgaridad, oiga, responda con un golpe, oiga, no se deje. Pero eso es la sabiduría del mundo. Pero qué diferente es la sabiduría de Dios y qué importante es aprender a ponerla en práctica, ¿verdad? Porque esto no se aprende de la noche a la mañana, sino que se aprende caminando con Cristo. Y fíjese lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y vendrá el fin. Fíjese muy bien lo que nos está diciendo la palabra del Señor, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Las personas se preguntan, oiga, ¿y cuándo será el fin? Claro, cuando usted mira en la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está hablando de un principio de los cielos y la tierra. Pero ¿cuándo nos cuenta cuándo creó los ángeles? No lo sabemos, ¿verdad? Porque hay un principio, hay muchos principios. Y así como está hablando de que vendrá el fin, hay muchos fines. ¿El fin de qué? El fin de la iglesia podría ser. El fin de la persecución para los hijos de Dios podría pasar. El fin posiblemente de la predicación del evangelio también podría caber ahí, ¿verdad? Pero cuando leemos el versículo 15, que está argumentado del 15 al 28, en donde habla de la gran tribulación, hoy yo traigo un mensaje así como que me dejó, Señor, ¿cómo así? Y fíjese muy bien lo que dice en el versículo 15, Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿Cómo así que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora? Significa que antes del fin, ojo, antes del fin o después del fin, según lo que estamos leyendo, después de un fin, vamos a ver lo que está diciendo aquí, que la abominación desoladora en el lugar santo. Hermano, investigando un poquito, no hay un sueño más grande, no hay un sueño mejor para el pueblo judío, es volver a edificar a su templo. Fíjese que ahí en YouTube, usted lo puede buscar, hay un documental que habla del templo de Dios, y a mí esto me pareció tan importante que para el pueblo de Israel ya tienen los planos, tienen el recurso económico, tienen las personas que van a construir el templo. Es más, tienen la menorá para construir y colocarla ahí cuando sea construido el templo. Y un dato asombroso que a mí me pareció, que yo dije, tremendo esta gente, cómo va de adelantada. Imagínense que no tienen el templo, ojo, porque le estoy contando algo que es verdad, usted lo puede buscar. No tienen el templo hoy 2024, pero preparan. Han investigado quién ha sido levita entre el pueblo de Israel, lo buscan a esa persona, lo buscan y le dicen, oiga, resulta y pasa que de su descendencia, usted es levita. Usted tiene que aprender a hacer los ritos que se hacen en el sacerdocio. Usted tiene que aprender a hacer los ritos, aún así no tengamos el templo, para cuando esté construido ya haya alguien preparado para que presente sacrificio. Y buscando un poquito, cuando leemos, acompáñenme por favor a Daniel, porque hoy vamos a entender que dice, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 9 y vamos a investigar qué fue lo que habló Daniel en el versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Aquí se está refiriendo a la última semana, que es la gran tribulación. Y por otra semana
confirmará el pacto ¿con quiénes? ¿Será que vamos a tener poquitos hermanos en el reino de los cielos? Que a veces esa es una de las preguntas que uno se hace. Oiga, ¿el infierno factura? Ush, eso es lo que a veces uno se podría imaginar. No, en el cielo también van a haber hermanos. En el cielo también vamos a encontrar chinos, vamos a encontrar africanos, vamos a encontrar japoneses, vamos a encontrar hermanos de todo lugar. Y fíjese lo que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana será cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Significa que para la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar construido el templo. ¿Lo sabían? Para que venga nuestro Señor Jesucristo tiene que estar edificado este templo. ¿Y por qué hoy no lo pueden edificar? Sería la pregunta. Si tienen la plata, si tienen los recursos, si tienen las personas, si tienen los planos, si tienen todo para edificarlo, ¿sabe por qué? Porque ahí, en este momento, está edificada una mezquita de los árabes. Se llama la mezquita de Al-Aqsa o la mezquita de... Perdóneme, no tengo el nombre. Pero en este momento no pueden edificarla en este momento. Y me gustaba mucho porque en ese documental se enseñaba que lo que es la parte religiosa anhelan construir el templo, pero lo que es la parte política no lo quieren hacer, porque saben que en el momento que lo hagan van a ir a una guerra. Y esta también es una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las naciones estarán en contra del pueblo de Dios. Fíjese muy bien que durante muchos años el enemigo ha querido destruirlos. Durante muchos años ha anhelado borrarlos del mapa. Recuerda muy bien cuando vino Hitler, que ¿cómo es que dice? Extinguió más de 1 millón de judíos. Hermano, y siempre lo que es el enemigo ha pretendido dañar el pueblo de Dios. Fíjese muy bien que desde el principio en Génesis ya estaba la promesa dada, que la simiente de la mujer heriría a Satanás. Y fue tanto así la sorpresa del diablo que dijo: aquí está Caín, ¿verdad? Y está Abel. Y yo veo que Abel es de agrado a Dios. Toca matarlo. Hermano, ¿y cuántos profetas no mató el diablo? Claro. Usted lo mira, a Moisés no pretendía frustrarle el ministerio. Usted no mira a David, no pretendía dañarle su reinado. Usted no mira que siempre el enemigo ha querido destruir este pueblo de Dios, hablando de Israel y no de la iglesia. Ojo, ¿sabe por qué? Porque el día que el pueblo de Israel sea destruido, significa que Dios es mentiroso. Porque Dios ha prometido: ellos los voy a guardar, yo los voy a proteger. Así se aparten de mí, los voy a hacer volver. Hermano, damos gracias a Dios por las señales que hoy podemos palpar y mirar, hermano, y que no nos cojan de sorpresa. Porque está diciendo aquí, ojo, otra vez leámoslos: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Significa que el templo de Dios se va a construir, claro. Y a la mitad de la semana, hermano, se van a hacer cesar las ofrendas y los sacrificios. ¿Y sabe por qué? Porque viene la abominación desoladora, la cual estábamos leyendo en Mateo capítulo 24. Y fíjese muy bien ahí también en Daniel, lo que dice en Daniel 11:31. Fíjese lo que dice: y se levantará en su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Así que, mi amado hermano, hablando un poquito como nos enseña la palabra de Dios, claro, el templo de Dios se va a levantar. El templo de Dios, ¿cómo lo van a edificar? No lo sabemos, pero van a ser una de las señales de la venida de nuestro Cristo. Ojo, no se vaya a confundir, porque una cosa es la venida de Cristo y otra cosa es el rapto. Ya se lo voy a enseñar. Volvamos a Mateo capítulo 24, por favor.
No se confunda y no se asuste. Y fíjese lo que está diciendo según lo que está pasando en el verso 15, que cuando veamos la abominación desoladora, entonces el verso 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta en aquellos días. Tremendo, ¿verdad? Y fíjese lo que sigue diciendo: y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Significa que está hablando de esos tiempos, y son los tiempos postreros, ¿verdad? Que los tiempos serán acortados. Y fíjese lo que sigue enseñando, verso 23. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Hermano, ¿cómo podemos creerle a aquellas personas que se dicen ser los maestros, aquellos que se dicen ser los pastores, aquellos que se dicen que son los líderes? Mire, aquí está Cristo. Hermano, y si no conocemos el evangelio, nos van a engañar, porque está diciendo: oiga, no le crea. No le crea, compruebe lo que le están diciendo. Hermano, hay personas que comen entero en las iglesias y a todo le dicen amén. ¿Y sabe qué? De un momento a otro, perdóneme con el respeto del pastor, le meten la mano al bolsillo a las personas. ¿Y sabe qué? Abusan. Hermano, y aquí está diciendo que tenemos que comprobar, porque dice: si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le creáis, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos, falsos libertadores. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Falsos mesías, falsos maestros, que eso era lo que hacía nuestro Cristo. Y dice: y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano, ¿de qué sirve que a usted le adivinen el carro que se va a comprar en el 2025 si es que no ha venido Cristo? En nada. ¿En qué le sirve a usted que le adivinen el chance? Los brujos lo hacen. ¿De qué le sirve a nosotros como pueblo de Dios que nos adivinen el número de cédula? Claro, puede hacer que nos sorprenda, ¿verdad? Puede hacer que uno diga: ¿y este hombre de cuándo acá me conoce? Hermano, lo está diciendo la palabra de Dios. Habrán falsos. Y mire lo que dice: y harán señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Ojo por lo que está diciendo. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto. Ojo, porque una cosa es que le diga: vamos, está allí, pero ahora le dice: oiga, mire, vea, mire, observe. Mire lo que dice: así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no le creáis. Entonces, ¿a quién le tengo que creer yo? Porque si en este momento estamos en los postreros tiempos, estamos a la final trompeta, estamos en donde Cristo viene pronto, en donde vamos a ser raptados, y dice que hay un poco de engañadores y encantadores, ¿a quién le tengo que creer yo? Al que hable la palabra de Dios, punto. Punto, hermano. Usted le pueden venir a traer, lo pueden asombrar, le pueden venir a traer su numerología, le pueden venir a hablar a su corazón, le pueden venir a hablar a sus sentimientos, le pueden venir a hablar a su humanidad, le pueden venir a hablar a su conciencia, pero lo único en lo que usted tiene que creer es cuando todas estas ideas estén basadas en la palabra ¿de quién? ¿O de Pepito Pérez? De Dios, hermano. De Dios. Cuando alguien venga y traiga un argumento, que se muestre a través de las Sagradas Escrituras. Si no es así, ¿qué dice aquí? No le crea, hermano, por favor, no le crea. Es más, no me crea a mí el día que yo le traiga que es que me soñé, que es que me lo adiviné, que es que yo creo, que es que yo... No me crea, hermano, no me crea. Créale al Señor, créale a la palabra de Dios, créalo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué?
porque esto va a desarrollar en usted un crecimiento espiritual. Esto va a desarrollar en usted, hermano, un apetito espiritual, en donde usted todo lo analiza a través de las Sagradas Escrituras. Y fíjese lo que dice el verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, la venida de nuestro Cristo se da como un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Como un relámpago. ¿Un relámpago alcanza a durar un segundo? No, no alcanza a durar un segundo. Eso es por fracciones de segundo. Un relámpago. Así va a ser la venida de nuestro Cristo. La palabra del Señor nos enseña en los evangelios que cuando los discípulos estaban con Cristo, se quedaron mirando hacia el cielo y unos ángeles le dijeron: ¿qué miran? Varones, ¿qué miran? Así como fue arrebatado nuestro Cristo a los cielos, así también vendrá nuestro Cristo desde los cielos y arrebatará su gran iglesia. Hermano, yo no le vengo a hablar de que cuando nos vamos a ir, de que nos vamos a ir en tal tiempo, hermano, porque eso no nos compete a nosotros. Porque mire lo que sigue diciendo, ya le voy a enseñar. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y el cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. ¿Estamos todos ahí? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces mire lo que sigue enseñando, verso 32. No, perdóneme, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe. ¿Palabras de quién? Palabras de Cristo, ¿verdad? ¿Significa que en ese momento Cristo no tenía la hora ni el día? Humanamente, porque hay muchos que dicen es que Jesucristo vino 100% Dios y no vino 100% hombre. Hay otros que argumentan que Él vino 100% humano y no vino 100% Dios. Y que en este momento Él no tenía conocimiento. Claro, Él no lo tenía, pero compartimos que Él venía 100% Dios como deidad, porque tenía poder, porque tenía autoridad, porque tenía dominio, porque tenía el don de creación, porque el Espíritu de Dios estaba con Él, pero también venía 100% humano. Recuerda muy bien que le daba hambre. Recuerda muy bien que un día estaba cansado y se le acercó a una mujer y le dijo: dámeme de beber, tengo sed. Recuerda muy bien que cuenta las Sagradas Escrituras que se sentaba y un día lo juzgaron los fariseos y dijeron: es que vuestro maestro se sienta con prostitutas y ladrones a comer. Significa que comía, claro. Y en este momento la idea que nos está diciendo aquí: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre celestial. Hermano, Cristo en ese momento no lo sabía. Y puede ser que ahorita lo sepa, no lo sabemos, porque no nos dejó la información. Hermano, no hay información, no hay fecha exacta cuándo va a venir Cristo. Simplemente hay unas señales que nos dejó para que nos preparáramos. Hermano, porque si nos hubiera dejado día y hora, créame que seríamos tan sinvergüenzas, humanamente hablando, que en el último segundo, ahí sí nos arrepentimos. Créame, hermano, porque esa es la humanidad de nosotros. Créame que esa es la humanidad de nosotros y la condición de nosotros como seres humanos, siempre a pecar. El apóstol Pablo lo dijo: miserable de mí, hombre pecador, ¿quién me librará de este cuerpo? Claro, hermano, porque créame que humanamente, sabiendo cuándo viene nuestro Cristo, hermano, en el último momento decimos: el que reza y peca empata, dicen por ahí. Y hay muchos que se han atrevido a, ¿sabe qué? A colocarle fecha a la venida de Cristo. Hay muchos que se han atrevido a, ¿sabe qué? A colocarle tiempo a la venida de nuestro Jesús. Hermano, no lo sabemos.
Simplemente tenemos que mirar qué es lo que dice las Sagradas Escrituras, qué señales habrán de su venida y empezar a discernir los tiempos, a discernir los momentos, a discernir lo que la palabra del Señor está diciendo. El amor de muchos se enfriará. Hermano, hoy en día usted lo puede mirar. Hermano, yo soy uno y yo me critico a veces. A mí usted para que me saque una moneda para darle a un indigente es duro. ¿Y todo por qué? Yo le digo desde mi humanidad y me coloco como ejemplo. A mí me cuesta dar una moneda. ¿Y sabe por qué? Porque fui a un lugar y lo miré con mis ojos, en donde uno daba voluntariamente y era para participación de lo que no era el objetivo. Y a mí eso me creó una costra en el corazón, que yo ya digo, pues, ¿será verdad? ¿Qué tal ese viejito tenga 3 casas? ¿Qué tal ese niño sea alquilado y en ese alquiler le paguen 35,000 pesos y le lleve 100,000 allá al que lo alquiló? ¿Qué tal? Y humanamente eso es lo que yo pienso, porque el amor de muchos se enfriará. Y nosotros, hermano, a veces somos partícipes de eso. El amor por la casa de Dios, el amor por la palabra del Señor, el amor de muchos se enfriará. Hermano, hoy hay gente que sabe que no les basta las Sagradas Escrituras, no les basta las cosas de Dios, y ¿sabe qué? Pretenden hacer otras cosas. Claro, porque el amor de muchos se enfriará. Y fíjese muy bien lo que empieza enseñando en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Como en los días de quién? De Noé. Fíjese este argumento que por ahí hay muchos que dicen que Noé no pasó que Noé no pasó el diluvio. Él no lo pasó. Y él lo pasó. Simplemente que el Señor lo protegió. El Señor lo cubrió. Porque si el Señor 120 años atrás no le dice haga un arca, él se muere. Pero lo pasó. Pero hubo un arca que lo protegió. Hermano, y aquí nos está diciendo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Significa que nosotros tenemos que estar en el arca de Cristo. Porque va a venir una desolación, va a venir un fin, va a venir una destrucción, va a venir caos. Eso es lo que nos está hablando las Sagradas Escrituras. Y si usted lo quiere explorarlo un poquito más, Apocalipsis capítulo 12, en donde habla qué va a suceder en los postreros tiempos. Hermano, pestilencias, guerras, hermano, armas nucleares, hermano, van a haber destrucción entre la humanidad, va a haber escasez del agua, del oxígeno. ¿Lo estamos viendo? Claro que lo estamos viendo, pero hermano, que el Señor nos guarde. Y fíjese lo que dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo. ¿Usted los ha mirado en Facebook? Eso, hermano, se van a comer un chicharrón y le toman foto y lo suben. Comiendo y bebiendo. ¿Y para cuándo? La búsqueda de Dios. Porque está diciendo aquí, porque como en los días antes del diluvio, o sea, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Ojo con eso, lo que está diciendo ahí. Hasta el día que Noé entró en el arca, hasta ese día fue que arrancó la destrucción para la humanidad. Qué triste, hermano, que el día que venga la destrucción para toda la humanidad, hermano, nosotros no seamos arrebatados, no seamos llevados con el Señor, porque aquí lo está enseñando la palabra de Dios. Y fíjese el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué duro, ¿verdad? Y que el Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque la palabra del Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Cuando nadie lo espera. Pero que si la iglesia, damos gloria al Señor por esta vigilia que vamos a hacer, porque vamos a esperar al Señor, vamos a estar pendientes. ¿Qué tal venga el domingo en la noche? ¿Qué tal? ¿O qué tal que usted salga de aquí y 1000 maneras de morir se le caiga un poste? Hermano, ¿le valió la vida algo?
¿Tiene comprado la vida hasta los 100 años? ¿Usted no ha mirado 1000 maneras de morir? Sí, hermano, uno para morirse lo único que necesita estar es vivo. Es lo único. Lo único. Entonces, si esa es la condición que nosotros como seres humanos vamos a morirnos, hermano, lo mejor es estar bien con Dios. Lo mejor es estar encaminados con Dios. Lo mejor es que Dios no nos sorprenda como ladrón en la noche. No, nada. Llegó, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Sí, estaba durmiendo. Mi cuerpo dormía, pero mi corazón velaba, dijo el salmista, ¿verdad? Claro, porque nuestros pensamientos tienen que estar el Señor. Ahora, si su mente está durmiendo y su corazón no está en los pensamientos de Dios, sino que los sueños que está teniendo son sueños que no le agradan al Señor, colóqueselos al Señor. Sueños húmedos, sueños de robo, sueños de verse otra vez borracho, sueños otra vez como me compartía un hermano que nos acompaña en esta noche, me veía fumando y me despertaba llorando. Qué triste, hermano, pero que el Señor nos guarde, ¿verdad? Porque podemos volver atrás. Quiero que por favor en esta noche me acompañe al libro de Tesalonicenses. Por aquí lo tengo. Desde el capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nos quedan 5 minuticos y ya oramos y le damos gracias al Señor. ¿Les parece? Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tienen que saber, maravillosos hermanos, ¿no están ahí? 13, primera de Tesalonicenses capítulo 13, capítulo 4, versículo 13. Gloria al Señor, muchas gracias, el Señor los bendiga. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Significa que los que han muerto en Cristo están dormidos, ¿verdad? Están dormidos esperando la resurrección de nuestro Cristo. Y sigue enseñando: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué gran esperanza, ¿verdad? Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, ojo, se está metiendo entre la colada Pablo, porque ya está muerto, ¿verdad? Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Significa que no nos les vamos a adelantar. No, esto es por orden de muerte prácticamente. ¿Murieron ellos primero? Claro, hermano, lo mejor es que resuciten, pues porque si estamos vivos, pues nosotros podemos mirar, podemos palpar, seremos transformados. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y fíjese un dato curioso que nos está dando aquí, verso 16, volvámoslo a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo así que con voz de arcángel y con trompeta de Dios? Acompáñenme por favor a Primera de Corintios 15, el versículo 50. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. He aquí os digo un misterio, pero esto digo, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre nada pueden heredar del reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio:
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta palabra transformados significa metamorfosis. ¿Usted sabe qué es metamorfosis? Aquí el maestro, el pastor Harold, ya nos enseñó de metamorfosis, ¿verdad? Que es el proceso que hace ¿me ayuda, hermano? Una oruga para volverse mariposa, ¿verdad? Esta misma palabra aquí, transformados, es metamorfosis. Seremos transformados. Y dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo así que a la final trompeta? Claro, a la final trompeta, cuando todo termine. Hay muchos estudiosos, cuando usted lee en Apocalipsis, hay 21 juicios de Dios argumentados en 3 ciclos. Le voy a enseñar un poquito en 2 minutos. El primer ciclo de juicios, de 7 maneras, está manifestado en 7 sellos, ¿verdad? Luego de eso viene el toque de 7 trompetas. Y luego de eso viene las 7 copas de la ira de Dios. Significa, y hay muchos que lo argumentan de esta manera, que si dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, significa que tienen que pasar ciertos juicios para que venga el arrebatamiento de la iglesia. Ojo con lo que le estoy contando, ojo con lo que le estoy diciendo, hermano, porque hoy en día hay muchas personas que vienen y traen una mala información y lo que pretenden es destruirle el pensamiento a la congregación. Y fíjese que nos está diciendo que seremos transformados. Y yo no me quiero basar si va a ser en el último toque, aunque lo está diciendo, o que si nosotros nos vamos a ir antes de la gran tribulación. De eso no se trata la prédica, sino que se trata de que hay unas señales, unas advertencias que tenemos que estar pendientes para la venida de nuestro Cristo, pero la venida cuando Él venga sobre las nubes. Porque cuando Él venga sobre las nubes, así como lo leíamos, seremos arrebatados juntamente con Él. Así que, mi amado hermano, a eso es lo que le apuntamos, a la venida de nuestro Cristo. Amén. Gloria al Señor. El tiempo no nos da. Si tienen dudas, preguntas, los invito a que puedan asistir a las escuelas. Vamos a abrir un espacio, vamos a tener un tiempo en donde vamos a poder preguntar, vamos a poder compartir, vamos a poder sacar dudas, vamos a poder traer argumentos, hermano, y va a ser de bendición. Pero espero que en esta noche le haya quedado claro que estamos ya mirando la señal de cerca. Así como cuando usted va manejando en su carro, en su moto, en su cicla, en su monopatín y ve la señal de lejos y usted la ve borrosa, y aunque usted es miope dice, yo sé que allá por lo rojo dice que es pare, ¿sí o no? Pero cuando la tiene encima, pare. Y creo que hoy la señal ya la tenemos bien encima, hermano, porque los tiempos se están dando de que Cristo viene pronto. Amén. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de orden, un Dios de misericordia y un Dios fiel, Señor. ¿Qué Dios como tú, Señor? Yo te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque a través de tus sagradas escrituras hemos podido mirar, Señor, las señales, Señor. Hemos podido mirar, Señor amado, aquellas cosas que nos anuncian de tu venida, Señor. Principio de dolores, dice tu palabra. Son todas estas cosas que van a suceder en la tierra, Señor. Y luego de eso viene el fin, Señor, el alumbramiento, Señor. Lo que tanto anhelamos, Señor, porque la tierra gime, Señor amado, esperando tu llegada, Señor. Y así como lo dice en Apocalipsis, tu iglesia dice, ven, Señor amado. Nosotros te pedimos que vengas, Señor, y tu Santo Espíritu, Señor, que nos acompaña y nos sustenta, Señor amado, espera por tu llegada, aunque entendemos que tú eres el mismo, Señor. Y que cuando seamos arrebatados, Señor, nos tomarás juntamente contigo mismo, Señor.
Os tomaré a mí mismo, dice tu palabra. Significa, Señor, que una parte tuya está aquí en Bogotá, Señor, y se llama palabra y vida. Vamos, hermano, es el momento en donde usted le diga: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, maravilloso Dios. Aquí estoy, mi Cristo Jesús, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque esta semana que tuvimos, Señor, hablamos de la presencia del Espíritu Santo, Señor, y hemos entendido que es el sello para nosotros los cristianos, Señor. Que nosotros, maravilloso Dios, que creemos en ti, Señor, no seremos, Señor amado, cogidos por sorpresa, Señor, sino que seremos llevados contigo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que escriban nuestro nombre. Vamos, hermano, es el momento, y no le voy a decir que pase al que al frente, sino dígale: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando tú me llames, Señor amado, yo pueda decirte: aquí estoy, Señor. Vamos, hermano, es el momento en donde usted le diga: Señor, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tus moradas eternas. Así como te dijo aquel preso que estaba junto a ti, Señor, y tú le dijiste: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos, Señor. Que tú nos puedas decir en esta tarde, en esta noche, Señor: hoy mismo estarán sus nombres escritos en el libro de la vida, Señor. Escríbelos, Señor. Escríbelos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y reconocemos, Señor, te reconocemos públicamente, Señor. Vamos, hermano, dígale: Señor, yo te reconozco públicamente como mi único y suficiente Salvador, mi único y suficiente Señor. Padre, aunque mi carne y aunque mi humanidad, Señor, no les baste, Señor, lo que es tu presencia, mi espíritu se tiene que someter, en mi carne se tiene que someter al Espíritu, Señor, pero al Espíritu tuyo, Señor, el cual me lleva a hacer tu voluntad, Padre. Por eso yo hoy te pido que en el nombre de Jesús, Señor, no nos sueltes, Señor, sino que estemos contigo todos los días de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bendiciones, amado hermano. Por favor, ¿alguien viene por primera vez? Ya hicimos la oración de fe, pero quisiéramos quizás contactarlo, hacer una llamada. Creo que estamos todos. Bueno, qué bendición. Saque su ofrenda, por favor. Vamos a bendecir la casa del Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Muy preciso, antier con mi esposa vimos una película que se llama Dejados Atrás. Se la recomiendo, está en YouTube, es gratis. Usted entra, se llama Dejados Atrás. Y en todas estas películas es chistoso porque pasa el rapto y se queda el pastor. Y yo cuando vi esa escena dije: Señor, esa palabra en griego, porque muchos dicen que es que el rapto no está escrito en la Biblia, no es explícito. Pero sí, cuando usted ve el griego es ¿cómo es que es? Sí, como de zarpazo, zarpazo, es la palabra que está en griego. Que cuando sea el pastor, los líderes, todos nos vayamos. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús vamos a orar bendiciendo esas ofrendas y esos diezmos. Les recomiendo esa película, muy buena, Dejados Atrás, una película cristiana.